Hola, bienvenida a una nueva sesión en Yoga Elemental. Hoy vamos a hacer una kriya de Kundalini Yoga para conectar con el elemento aire. Vamos a empezar paradas con piernas al ancho de las caderas, hombros relajados, espalda derechita y cierro mis ojos. Empezando a conectar con la respiración como es ahora, sin cambiarla ni forzarla, simplemente observo. Vamos a alargar un poquito más la respiración, inhalo profundo, creo espacio en el cuerpo y exhalo, contraigo, saco todo el aire y continúo con esta respiración larga y profunda. Vamos a empezar esta sesión cantando la Adimantra, juntando nuestras palmas, preparándonos para cantar Om Namo Gurudev Namo 3 veces, llamando a nuestro guru interno, nuestra maestra interna y a todos los maestros que han venido antes de nosotras o maestras. Inhalo para cantar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inhalo profundo, suspendo respiración y exhalo, relajo los brazos, vuelvo a conectar con cada inhalación y cada exhalación. Y para esta kriya vamos a usar el mantra Har, la infinidad creadora. Lo vamos a repetir durante toda la clase. Entonces vamos a hacer unos circuitos de posturas en donde vamos a decir Har 8 veces en cada postura y vamos a hacer en algunos movimientos y en otras nos vamos a quedar quietas. Entonces vamos a empezar. Voy a ir enseñando el primer circuito y después lo vamos a ir repitiendo en silencio cada una a su ritmo. Ok, entonces vamos a empezar brazos hacia arriba y vamos a aplaudir 8 veces cantando Har. ¿Listas? Har, 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 Har. Y desde aquí bajo mis brazos y la siguiente postura es que me voy a doblar al frente, puedo flexionar mis rodillas para llevar mis manos al suelo. Y desde aquí voy a llevar palmas hacia el tapete 8 veces diciendo Har. Relajo mi cabeza. Har, 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 Har. Y desde aquí lentamente me voy levantando. Brazos a los lados, palmas viendo hacia abajo. Y vamos a subir y bajar los brazos diciendo Har 8 veces. Har, 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 Har,
har. Y el siguiente ejercicio es har, brazos así. Puedo abrir mis piernas y voy a cruzar brazos y una pierna enfrente de la otra. Y otro har. Har, 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 har. Son 8 veces. Y vamos a repetir este ciclo. Entonces vamos a empezar. Aplausos. Har, 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 har. Manos al suelo. Har, 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 har. Brazos a los lados, arriba y abajo. Har, 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 har. Abro mis piernas y cruzo. Har, 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 har. Regreso al centro y vamos a seguir a nuestro ritmo. Har, 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 har. 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 Har, 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 har,
har, har, har, har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Inhalo profundo. Suspendo respiración. Y exhalo, relajo. Vamos a continuar con el siguiente circuito. Vamos a hacer postura del arquero. Pierna derecha hacia el inicio del tapete, pie izquierdo hacia atrás en diagonal, talón más atrás que los dedos, rodilla derecha flexionada. Si puedo bajar más a 90 grados, lo puedo hacer. Si es demasiado para mis caderas, puedo quedarme un poquito más arriba. Y vamos a llevar brazo derecho al frente, la palma viendo hacia la izquierda. Flexiono mis dedos y dejo pulgar extendido. Y brazo izquierdo como si estuviera jalando el arco, codo hacia atrás, mano izquierda en puño. Y vamos a decir har 8 veces aquí. Har, 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 har. Cambio, arquero hacia el otro lado, guía pierna izquierda, talón derecho hacia atrás en diagonal, brazo izquierdo hacia adelante con pulgar al frente, hacia arriba, codo derecho flexionado, puño con mano derecha y hago har. Har, 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 har. Desde aquí relajo, voy a ir a estrella y voy a hacer 8 veces el cruce. Har, 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 har. Regreso al centro. Junto mis pies o puedo dejar las piernas al ancho de las caderas y voy a llevar brazos hacia arriba y un poquito hacia atrás
Y voy a hacer har llevando espalda hacia atrás y al frente 8 veces. Har, 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 har. Regreso a postura de la estrella, cruzo. Har, 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 har. Y regreso al centro, pies juntos o al ancho de las caderas, brazos hacia arriba. Voy a doblar hacia la izquierda en 4 y doblo a la derecha en 4, diciendo har, 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 har. Y relajo mis brazos y volvemos a empezar. Entonces vamos a empezar el segundo circuito. Postura del arquero hacia la derecha. Har, 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 har. Cambio hacia la izquierda. Har, 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 har. Estrella y cruzo. Har, 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 har. Brazos hacia arriba, espalda hacia atrás y hacia adelante. Har, 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 har. Estrella, cruzo. Har, 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 har. Brazos hacia arriba, doblo a la izquierda. Har, 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 har. Y 4 tiempos a la derecha. Har, 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 har. Y vamos a seguir con este circuito durante los siguientes minutos. Entonces relajo mis hombros y vamos a empezar. Har, 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 har. 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 Har,
har, har, har, har, har, har, har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Har, 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 har. Termina tu siguiente circuito. Regresa a postura de la montaña durante un par de respiraciones. Lentamente nos vamos a acostar boca arriba. Abrazando nuestras piernas, puedo tomar espinillas atrás de los muslos y lo que sea más cómoda para poder simplemente relajar la cabeza, cuello y hombros y poder tomar una mini siesta aquí.
relajar completamente. Respiro. Desde aquí puedes ir acomodándote en Shavasana para descansar otros 5 o 10 minutos. O si estás lista para terminar, vamos a rodar hacia un ladito para levantarnos. Notar cómo me siento ahora. Conectar con el aire que me respira, que me inspira. Vamos a terminar juntando nuestras palmas, cantando un Satnam largo. La verdad es mi identidad. Inhalo para cantar.
Satnam. Así terminamos nuestra sesión de hoy con elemento aire. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente. Satnam.